Buenos días, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha, por favor? Sí, profesor. Ya. Empezamos en 7 minutos. Ok. Voy a, voy a hacer una tarea pequeña y regreso para empezar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profesor.
Profesor Miranda, buenos días.
Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con la demanda Profesor Miranda, agregada 1. Dime. buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho claramente. Le envié el correo de nuestro trabajo de la exposición hace unos minutos. No sé si me podría confirmar que le llegó, por favor. A ver, vamos a verificar. Am, Jean-Pierre Garibay. Sí, profesor. Ya, ya. Sí, sí, lo estoy viendo. A ver, una miradita. Al Ya. final le anexamos lo que pidió y le pusimos las referencias en cada tabla Ah, y gráfico. muy bien. Entonces, yo les había puesto 16. Ahora le voy a poner 18. ¿Está bien? Eso tiene que ser ahorita, no me olvido. Voy a sacarla. Es donde está Garibay. Ah, falta el otro grupo, ¿no? Sí, entramos Ya, nosotros. ya. Entonces, hacemos media hora. Necesitan media hora nomás, ¿no? Para hacer clase. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Está bien? Está bien. Y 18. Perdón, hay una persona que me ha reclamado, que no sé quién es en el examen parcial. ¿Quién ha sido? ¿Es de esta aula? ¿Es de esta aula o no? Por mi parte, no, profesor. En el parcial ha reclamado. ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Parece que no es de esta aula, profesor. Ah, ya. Porque nosotros quedamos, pues, pero seguro. Bueno, ya averiguo. El problema es ir hasta allá. Ya no es problema, pues tengo que ir de todas maneras. No es problema. Listo. Había un alumno que le envió el trabajo y iba a subir 2 puntos, creo. Mergosa creo que era, si no recuerdo. Vergosa, ¿no? Sí, y le dijo a usted que reclamara en el parcial para que le suba. No sé si será él. A ver, Vergosa está presente. ¿Es de esta aula? Y es así, voy y le subo los 2 puntos, pero no. Vergosa no está. Ah, ya es otro. No, no sé. Vergosa es de esta aula. Sí. Bueno, no No, sé, no sé. A ver, hay que averiguar. Bueno, sí. Ahora paso lista. Gracias. Ya después ya lo bajaré este trabajito que está interesante. Profesor, una consulta. Dime. Eh, ¿Se podría exponer antes de la clase, como es media hora en este caso? Bueno, si desea, si desea, Sí, porque ya, está conversando y todos quieren más o menos ahí exponer. ya, correcto. Entonces, les dejo la pantalla. A ver, ¿cómo hago para dejarle la pantalla? Dejo de compartir, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ahí va. Listo. Ya está. A ver. ¿Se logra ver, profesor? Sí, sí, se logra ver bien. Se logra ver. ¿Quiénes son de este grupo?
A ver, un Por los ratito. antes, profesor. Vladimir César Palacio Pérez. Palacio Pérez César Vladimir. Yo que estoy ciego, no me puedo ver. Urín. Bien, ya. 2. Torres Lucas. 3. Patricia Cárdenas Pilco. Patricia Cárdenas Pilco. Patricia. Y Eric Flores Inca. Flores Inca. Flores Inca. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. El que está sin trabajo es Vergosa. ¿No lo ha considerado ahí en Vergosa? ¿O no ha trabajado? ¿O qué esta nota la cuelgo de aquí que ustedes se pongan? Bueno, ya, listo. Pueden empezar. Pueden empezar. Ok, profesor. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Hoy día nos ha tocado exponer el PBI, la inflación y el desempleo durante las 2 últimas décadas en el Perú. A continuación vamos a exponer, en este caso, bueno, vamos a ver la variable del PBI, ¿no? Le paso a mi compañera. Buenos días. En esta oportunidad hablaremos del PBI, la inflación y el desempleo durante los últimos 20 años, empezando por el PBI. Resaltaremos más que nada el contexto en el que, cómo fue variando estos indicadores, el contexto internacional como el contexto nacional, cuáles fueron las políticas económicas aplicadas en los diferentes gobiernos, ya que eh, los datos de cada año siguen siendo los mismos, ¿no? Más que nada para aportar y complementar la exposición pasada. Siguiente, por favor. Bien, el nivel de producción se mide con el PBI. El PBI, según el Banco Mundial, lo define como un valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. De manera matemática sabemos que el PBI es igual al consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones, menos las importaciones. Cuando el PBI sube, los ingresos suben y los salarios y los gastos también. En el contexto peruano, a inicios del año 2000, vemos que estuvo influenciada por una crisis asiática. Y lo vemos en el 2001 también con un estancamiento de la inversión privada por la inestabilidad política. En el gobierno de Alejandro Toledo del 2001 al 2006, el PBI creció en promedio de 4.9% anual. ¿En qué consistió el gobierno de Toledo en el ámbito económico? Él destacó por fomentar la inversión extranjera con la firma de tratados de libre comercio. Apostó por proyectos en infraestructura y el desarrollo humano. En el gobierno de Alan García, que es del 2006 al 2011, vemos un incremento sostenible del PBI en el Perú. Creció en promedio 6.9% anual, redujo 20 puntos el porcentaje en la pobreza. ¿En qué consistió el gobierno de Alan para que el PBI creciera de esta manera? Bueno, en este gobierno se fomentó la inversión extranjera y local. Sus ejes principales fueron el crecimiento en el comercio y los servicios. Algo que favoreció también el incremento del PBI durante este gobierno es el contexto internacional, ya que en estos años los precios internacionales se incrementaron, lo cual favoreció mucho a las exportaciones.
Luego, el gobierno de Humala, que es del 2011 al 2016. Por cierto, no tocamos el punto del 2009, que fue también durante el gobierno de Alan García. ¿Qué pasó en el 2009? Bueno, aquí se estalló la crisis financiera internacional. El PBI registró una tasa de 1.05% anual. Pasando al gobierno de Humala, del 2011 al 2016, el PBI creció en promedio 4.7% anual. Vemos que también hubo una caída de los precios de las materias primas. A raíz del año 2009, que estalló la crisis financiera internacional, vimos cómo el Perú pudo reponerse bien al año siguiente, pero luego fue decreciendo, ¿no? En el gobierno de Humala, según algunos especialistas, consistió en una continuidad, no tomó medidas efectivas a largo plazo. Por eso vemos que el PBI en los últimos años fue decreciendo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver el periodo del 2000 al 2021, cómo fue variando el PBI, de acuerdo a la gráfica en la izquierda como a la derecha con datos. Continuando con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, cómo afectó las decisiones, cómo afectó el contexto al PBI, pues aquí no se supo aprovechar una oportunidad para reforzar la productividad interna, ya que el contexto central fue que hubo una caída en la inversión privada. Esto pudo haberlo aprovechado, sin embargo, no lo hizo. Otro factor que influyó fue el incremento del sueldo mínimo, ¿no? Del 750 a 850. Y también se reactivó el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Durante el gobierno de Martín Vizcarra del 2018 al 2020, aquí empezaron a afectar la situación política también. Esto con los conflictos que llevaba con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Esto de una manera ahuyentaba las inversiones extranjeras porque había una situación un poco inestable. También afectó gravemente los casos de corrupción. Hubo varias obras inconclusas como el Aeropuerto Internacional de Chincheros, la línea 12 en Metro de Lima, Olmos y Gasoducto del Sur. Aquí el Perú disminuyó su competitividad e incrementó ligeramente la pobreza. Acá algo también que se puede resaltar es la reducción del déficit fiscal y el repunte de la inversión pública y privada. Durante el gobierno de Sagasti, que fue un gobierno de transición, mayormente se encargó de promover el empleo, ¿no? Y registró un PBI del 13.3%. Durante la pandemia, algo que se debe resaltar también para la promoción para la reactivación de la economía, se adoptó una política crediticia, ¿no? Por ejemplo, Reactiva Perú, ¿no? Y hubo expansión del crédito. En conclusión, acerca del PBI, podemos decir que durante los últimos años, algunos especialistas consideran que el PBI creció considerablemente gracias a las medidas adoptadas de los gobiernos desde un inicio. Ante situaciones externas que afectaban la economía en el Perú, vemos cómo Perú supo reponerse, resistir y reponerse muy bien, ¿no? Ante las oportunidades en algunos gobiernos y supo aprovechar para impulsar el crecimiento.
Vemos que todo esto va de las manos con la política económica que se ejecute en cada gobierno. También debemos mantener un ambiente político bueno y estable para la promoción de la producción en el Perú. Últimamente vimos cómo los cambios de presidentes, las renuncias o las vacancias afectaron de manera negativa las inversiones, parte que influye en el PBI a través de las inversiones tanto internas como externas. Siguiente, por favor. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Gracias, Patricia. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es cómo se ha ido desarrollando lo que es la inflación. ¿Se me escucha bien? Sí, claro, claro. Ok, profesor. Compañero, buenos días con todos. Buenos Entonces, días. la siguiente, la fuente que hemos sacado es del BCRP, el Banco Central de la República de Perú. No obstante, los gráficos son propios. O sea, los datos es del BCR, pero los gráficos son propios. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, muy bien. Como vemos, la tasa de inflación ha sido muy cambiante en todos estos años, ¿correcto? Ahora, si bien empezó el 2000, a ver, permíteme, el 2001 una inflación negativa del gobierno de Valentín Paniagua, empezamos con el gobierno de Toledo, empezamos de 2002, ¿no? En este caso fue del 2002, en este momento. Bien. En este caso, bueno, el gobierno de Toledo, más que todo, su quinquenio, como lo comentó mi compañera Patricia, veníamos de una crisis política, ¿no? Recordemos que el expresidente Fujimori había renunciado de Japón y todo digamos, este cambio político, eso influyó, ¿no? Directamente, de igual manera, en la inflación. No obstante, durante el quinquenio de Alejandro Toledo, los aspectos macroeconómicos fueron, el promedio de la inflación fue estable, ¿no? Y fue favorable. En ese caso, hubo un crecimiento del 7 puntos, como vemos acá, del PBI hubo un crecimiento del 7,5%, y eso hizo que la inflación, en ese caso, se redujera, ¿no? En un promedio. De igual manera, se logró una estabilidad en precios notable, logrando una inflación de 1,8% en promedio durante el gobierno de Toledo. Hay que resaltar que de igual manera el ministro de Economía fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que más adelante de igual manera hablaremos de su gobierno. Muy bien, con respecto al siguiente, el gobierno de Alan García, ¿correcto? En este caso que fue de 2006 al 2011. Muy bien, con respecto al gobierno de Alan García, en líneas generales, fue diferente a su primer gobierno, ¿no? La economía se mantuvo estable. De igual manera, aquí se aprovechó muy bien el boom de los precios de los metales. Es importante, ¿no? Que las exportaciones, el monto subió, ¿no? Entonces, eso obviamente influye en nuestro PBI, como sabemos, ¿no? Y de igual manera, entonces, el índice de precios de igual manera se mantuvo, ¿no? Lo que hizo que la inflación de igual manera, si bien la crisis del 2008, como lo comentó de igual manera con Patricia, y 2009, mundialmente, debido a la crisis inmobiliaria, afectó mundial, pero el Perú supo recuperarse, ¿no? Tuvimos un pico de inflación de 6,7% en el 2008, ¿no? Pero después nos recuperamos, ¿no? En 2009, como vemos, llegamos a 0,3%, ¿no? De inflación. Entonces, al final logró estabilizarse, ¿no? Ya a fin de su gobierno. La inflación estuvo situada en un promedio de 2,08%, en un promedio, ¿no? Pasemos al gobierno de Ollanta Humala, 2011 a 2016. El Perú ya había crecido bastante, el Perú ya había crecido bastante, ¿no? No obstante, en este gobierno realmente no se aprovechó eso, ¿no? No se aprovechó en términos macroeconómicos, fue realmente limitado, o por decirlo paupérrimo, durante este tiempo. Hubo una desaceleración, fue verdaderamente notorio, ¿no? Ya que pasamos del 6,5% al 3,2%, ¿no? Con respecto al crecimiento económico. Además que las exportaciones privadas, disculpe, disminuyeron, y la inversión de igual manera pública también disminuyó. En líneas generales fue demasiado bajo este gobierno de Ollanta Humala, de 2011 al 2016, con un estancamiento económico.
Correcto, en 2015 la inflación llegó a su tope, como vemos aquí en el recuadro, un 4.4%, ¿no? Llegó a su tope. Y de igual manera, en este gobierno se produjo la devaluación del sol. En líneas generales, como repito, fue bastante bajo, ¿no? Y de igual manera, pasamos al siguiente gobierno, al de Pedro Pablo Kuczynski con Vizcarra, fue el de PPK, fue el de 2016, casi hasta el 2017, mediados de 2017, casi fue un año y medio, ¿no? Es difícil analizar el periodo de PPK porque duró poco. No obstante, en general, se esperó más, ¿no? De PPK, ya que como fue ministro de Economía en el tiempo de Toledo, y en ese tiempo de Toledo hubo bastante crecimiento, pero más, ¿no? No obstante, no pudo llegar a las cifras que él prometió, ¿no? Bueno, después posteriormente sale PPK debido a la vacancia. Eso también influye en la inflación, ¿no? Después entra Martín Vizcarra y como sabemos, durante el gobierno de Martín Vizcarra se produjo la pandemia, ¿no? La crisis del COVID-19, ¿no? Esto realmente a nivel mundial y a nivel local ha sido malo para toda la economía, ¿no? Se buscó un crecimiento del 5%, pero eso solo se logró apenas el 1%, ¿no? En lo que es el 2020 1.9%, ¿no? Entonces, por así decirlo, la economía se hizo afectada por factores. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, compañero? Bien, entonces acá vemos lo que es cómo el PBI ha ido variando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, vemos realmente de que, en conclusión, podemos ver de que como vemos, ha sido cambiante el PBI de inflación, ¿no? Se ha visto afectada por factores internos como externos, ¿no? El alza de precios que viene del extranjero, el alza de precios del petróleo. De igual manera, en lo último que estamos viviendo es la guerra con Rusia entre Ucrania, ¿no? Que también ha aumentado los costos, ¿no? La subida de los precios de los combustibles, de igual manera de los commodities, ¿no? Esto como conclusión hemos llegado a que estamos rumbo a una estanflación como grupo. ¿Está bien? Hemos llegado a que los precios continúan subiendo, los costos suben, y en el país ya no estamos creciendo al 2%, estamos creciendo apenas, mínimamente. Entonces, si no crecemos, si nuestro PBI no crece, los precios suben, eso realmente la economía, y no hay puestos de trabajo, obviamente si el PBI sube, van a haber inversión, va a haber puestos de trabajo, pero no está viendo eso. Estamos creciendo poco, mínimo, 1%, 2%, entonces eso no ayuda. Entonces, el Perú en ese momento se está dirigiendo a esta inflación. Eso hemos llegado como grupo, y no estamos creciendo a la velocidad que requerimos, ¿no? Entonces, solamente ya para acotar, la inflación en los últimos, la última inflación de 2021 fue la más alta en los últimos 24 años, ¿no? En el gobierno de Castillo. Entonces, realmente es para analizar todas estas tres variables que están unidas, ¿no? De igual manera, ahora mi compañero que va a ver el desempleo. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Acá vamos a ver rápidamente lo que es. Acá sobre todo hemos resaltado los aspectos importantes, ¿no? De cada quinquenio, ¿no? Como ya lo he resumido. Pasa a la siguiente. Muy bien. Entonces mi compañero a continuación va a seguir con lo que es la tasa de desempleo, y vamos a ver cómo se siguen, cómo estas tres variables de igual manera tienen cierta relación, ¿no? Tu tiempo, Vladimir. Ok, gracias. Siguiente, por favor. ¿Ya? Siguiente. No, bueno, mi parte es de lo que toca el desempleo en el Perú. Y los gráficos son de elaboración propia, pero los datos son sacados del BCR, y que igualmente esto lo saca del INEI. Y comenzamos a partir del 2001, porque antes de ello no hay recopilación de datos. Como podemos observar ahí en las gráficas, se mantiene en un promedio se podría decir, de 9 a 10. Y esto sigue hasta el 2022, 2002, digo. Siguiente, por favor. Y vamos a observar las gráficas que van a seguir esa constante. Vemos que no pasa de un 11% y a veces llega a un mínimo de un 8%. Siguiente, por favor. Y esto es hasta el 2005. En 2005, a inicios de año, se presenta casi un 12, sobrepasa el 11%. Y a partir del 2002, hasta el 2001 hasta el 2002, varía entre un 8 y 9% sin unos cambios significativos. Pero a partir del 2006 se observa que la tasa de desempleo real baja a un 8%, y al que se tenía acostumbrado. Siguiente, por favor.
Bueno, en 2006 vemos que ese año se mantiene constante y va disminuyendo poco a poco. Antes llegaba a topes de 11, pero ahora no sobrepasa los 10. Siguiente. Aquí también el 2008 y el 2009 vemos que estamos viendo una constante, ¿no? Que entre inicios de año va subiendo un poco y luego va disminuyendo. Y el 2009 llega a un mínimo de casi 7. Siguiente, por favor. Y en el 2010 también vemos esa constante que observamos en los anteriores años, que a inicios de año la tasa de desempleo aumenta, pero luego se va reduciendo. Y también en el 2011 observamos lo mismo. Y ahí en el 2011 vemos que llega a un mínimo de 7%. Siguiente, por favor. Y vemos el 2012, que llega baja los 7%. Y a partir de 2012 se observa una tendencia que la tasa de desempleo disminuye de hasta un bajo de 6%. Y esto, bueno, podemos observar que ahí el nivel de pobreza disminuye, ya que la mayor parte de la población tiene un trabajo. También observamos que se observa un estado estacionario del mercado, ya que no sube tanto ni baja. Siguiente, por favor. Y pasamos al 2013 y al 2014. También vemos ese promedio que casi todo el año se mantiene constante, la tasa de desempleo. Y no sobrepasa los 7%, ni baja menos del 5%. Siguiente. En 2015 y 2016 fueron lo mismo, que prácticamente se mantiene constante todo el año. De 2015 al 2016. Siguiente. Vamos al 2017, donde observamos ahí que está queriendo volver a subir inicios de año, son 8%. Sin embargo, a partir de este punto, se observa que la tasa de trabajadores, en su caso, la tasa de separación de los trabajadores aumenta cada año, y eso regresa a los picos. Vamos a observar que a partir del 2017 regresa a los picos anteriores que teníamos a inicios de los 2000. Y recordemos que en el 2017 se vivió una crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Siguiente, por favor. Vemos que el 2018 ya sobrepasa los 8%, y en el 2019 ya está en picos de 8% en la tasa de desempleo. Siguiente. Y llegamos al año 2020. Bueno, ahí observamos que teníamos de 6, y vemos la crecida bruta que sucede hasta un 18%, hasta un 17%. Y esto se puede sumar a diferentes factores. Tenemos desde la crisis política que se vive en ese entonces, y también el inicio del COVID, lo cual produjo que varios empleos se cerraran. Recordemos que el país es la mayoría de la parte de los trabajadores se concentra en el sector terciario, que es un sector de servicios, y al estar cerrado la mayor parte de esto, se observa que la tasa de desempleo aumenta brutalmente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el gráfico de la tasa de desempleo desde el 2001 hasta el 2021. Y como observamos a inicios de año, siempre hay un aumento de la tasa de desempleo y luego va disminuyendo poco a poco. Y a partir del 2002 vemos que hay una disminución, a pesar de que sube y baja, vemos esa constante en todos los años. Y en 2022 se presenta una subida bruta, que ya conocemos que es el caso del COVID. Y siguiente, por favor. Observamos otra gráfica, pero esta es de recopilado del Banco Mundial, que también es muy constante, ¿no? Que va subiendo, va bajando, y luego por los años de 2010 al 2015 hay una disminución, y eso observamos también en las gráficas del INEI. Y el contexto mundial que conocemos en 2020 es del COVID-19. Siguiente, por favor. Ahora le paso a la palabra al siguiente compañero, que hablará sobre un contexto internacional con el PBI, inflación y el desempleo. ¿Esos colores qué significan del mundo? No significa nada, profesor. Solo Ah, son ya, para ya. representar en este caso los países. Los continentes, no. Ya. Está bien, está correcto. Bien, a continuación, como menciono, vamos a ver una perspectiva internacional, ya comparando el Perú con otros países, ya sea con el mundo. Y vamos a comenzar con mi compañero, que le va a hablar sobre el PBI y la inflación. Bueno, continuando con la exposición, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vemos una gráfica como hay el PBI per cápita con los países, más que todo, sudamericanos. En este caso,
Lo que es Argentina y Venezuela han ido subiendo y bajando su PBI, mientras los demás países han ido en una subida constante, ¿no? Lo que es en el año 2000 hasta el 2015, de acuerdo a esta gráfica al Fondo Monetario Internacional. Y siguiente, por favor. Y bueno, esta evolución también del PBI per cápita desde el 2011 hasta el 2020 es una proyección que da el Fondo Monetario Internacional, en que consiste, más que todo, vamos a ver las partes de los países, ¿no? que han ido evolucionando de acuerdo a un margen grande, ¿no? Lo que es, en este caso, el país de Venezuela. Eh, de acuerdo a una crisis política que ha tenido desde el 2011, 12 y 13, su PBI ha ido bajando, ¿no? Por la crisis política que ha tenido entre sus mandatarios y ha caído totalmente, pues, ¿no? Como bien dice ahí, hasta 34, el PBI per cápita. Entonces, en el otro caso, que es de Brasil, ¿no? Y Argentina, a ellos se les ha afectado por por el llamado coronavirus, ¿no? El COVID-19. En el caso de Perú y en el caso de los demás países como Uruguay, Colombia y Chile, en esos países también les ha afectado el COVID-19 y por eso su PBI ha disminuido. Siguiente, por favor. ¿No? Eh, Como bien han expuesto mis compañeros, el Perú tuvo un excelente comportamiento macroeconómico entre el 2001 y el 2006, en su periodo de Alejandro Toledo. En esos años hubo un crecimiento anual, ¿no? Del 6%, que llevó un PBI de 75.000 millones, mientras la inflación no superó el 4%. ¿No? El PBI creció del 8% en su primer año en el gobierno de Alan García, y pasando al 2008 casi el 9% como cifra promedio. Como cifra promedio a lo largo de los 5 años de su segundo gobierno, Alan García, el PBI del país llegó al 7.2%. En el gobierno de Ollanta entre 2011 y 2014, la economía se desaceleró y luego tuvo un leve repunte en el último año, ¿no? El país pasó por tener un crecimiento del 6.5%. En el año 2011, al contar solo con 3.2% y en el 2015, ¿no? Bueno, en este caso, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, empezó mencionando los problemas más graves que enfrentó durante su primer año de gobierno, como fueron los desastres del Niño Costero ¿no? Y el escándalo del Lava Jato, que costaron un 2% del PBI. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, acá vemos un breve resumen de la inflación anual en Latinoamérica, ¿no? Lo que es entre el año 2020 y 2021, ¿no? El Perú de 1.97% a un 2%. En Uruguay, ¿no? El 9.41% al 7.3%. En Brasil, 4.52% al 4%. En Chile, 2.97% a un 3.1%. En Colombia, 1.61% a un 2.7%. En México, 3.15% a un 3.7%. Y en Paraguay, lo que es un 2.17% a un 3%. Esto de acuerdo a la fuente del BCR, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos la inflación en el año actual, de acuerdo al Instituto de Estadísticas de cada país, ¿no? Que han reportado. Por ejemplo, tenemos en Perú una inflación, un acuerdo interanual, inflación interanual, una evaluación, es del 3.9%. Y lo que es en Brasil es 8.9%. Y el más alto es en Venezuela, ¿no? 1984%.
De acuerdo al INEI, el alza reportada en abril de este año es del 8,62%, ¿no? El más alto hasta ahorita, ¿no? Del 2022. Siguiente, por favor. Ya. Lo que es la inflación en Argentina, eh, ¿no? Generó un impacto como bien lo dije, en la crisis de la pandemia, y repercutió negativamente en el consumo privado, la inversión y las exportaciones, ¿no? Eh, bueno, desde el 2013, como le mencionaba y quiero recalcar acá, existe todavía una crisis económica en Venezuela como consecuencia de los precios del petróleo y la caída, ¿no? Y las exportaciones y las restricciones de control de cambio de la moneda, bueno, también la corrupción y entre otros aspectos, ¿no? Y en general, los bienes reportan variación de los precios del 62%, 63,2% y los servicios del 54,2% en comparación con el mes de mayo respecto a Perú de 2021. Dice, respecto a la variación mensual, la inflación en Argentina continuó registrándose un alto nivel en mayo, ¿no? Ahorita sigue subiendo su inflación en Argentina. Pasando con mi siguiente compañero. Bien, a continuación vamos a ver con respecto al desempleo, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo ya mencionado en este caso por mis anteriores compañeros. Por ejemplo, entramos así cada quinquenio, cada 5 años, entramos al gobierno de Alejandro Toledo, donde ahí vemos esta gráfica de la fuente de datos del Banco Mundial, donde nos muestra en este caso el desempleo ya en este periodo de 5 años. A su vez, vemos estos comentarios por analistas y políticos que como son a Rafael Rey, Marta Hildebrand, lo cual consideran al gobierno de Alejandro Toledo un periodo de relativa estabilidad política y económica. Y a continuación, en ese cuadro, en este caso de azul, vemos, digamos, un resumen de lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo. Este gobierno, como menciona, emprendió medidas neoliberales donde tuvo un sostenimiento económico, ¿no? Bien, a partir de eso, vamos a ver una comparación del desempleo del Perú en ese año con respecto a los datos del Banco Mundial. Como vemos, en el caso de Perú se encuentra superior en este caso a los datos, o sea que está por más de la media, digamos, donde empieza en este caso de 7,0, 7,9, y vemos que en esos años una medida central era una tasa de hasta el 6,0 nomás, ¿no? Pues estaba superándolo. A partir de ello, vemos de los datos del Centro de Investigación de la Economía Mundial, vemos que esto en el mundo, que se muestra en las gráficas, que en el 2003, porque hubo una mayor tasa de desempleo, vemos que había un conflicto bélico, en este caso, por la invasión a Irak por Estados Unidos, mencionaban que por las causas del petróleo, en este caso, donde se ve en esta tabla de la fuente de la OPEC, cómo ha habido una alza de precios respecto al petróleo, y abajo también vemos los acuerdos que ha tenido Perú, que ya mencionaron antes, como es el acuerdo con Estados Unidos, que en 2006, y las asociaciones de libre comercio, en este caso con el Mercosur, la Comunidad Andina y Tailandia, que fue en 2005. Cuyos objetivos de estas asociaciones eran eliminar obstáculos del intercambio comercial entre los países. A partir de ello, vemos el siguiente gobierno, que es el de gobierno de Alan García, donde en este caso se menciona igual esta comparativa con los datos del Banco Mundial, y vemos que el director en ese tiempo que era del BCRP,
que fue Diego Maceda Poli, nos menciona que que este periodo de gobierno fue empeñado por los negocios turbios, también como ya mencionó, escándalos como el caso de Lavallato, ¿no? A partir de eso, considerando del lado económico, su gobierno fue favorecido por la inversión extranjera, aceleró la integración en el Perú y además que alentó a los empresarios a inyectar capital en el país. Si bien el gobierno de Alan García está ubicado en esta crisis que se da económicamente mundial en el 2008, como vemos de los datos de la INEI y de la MTPE, en el caso del Perú, la tasa de desempleo no varió tanto como se observa acá, y esto se debe a que en ese tiempo, como ya mencionamos, estas asociaciones internacionales que tenía el Perú, fue por la diversidad que tenía con los mercados, ¿no? De las exportaciones. A partir de eso también se han realizado estas asociaciones de libre comercio con los países que se mencionan abajo. Bien, continuando rápidamente, vemos el gobierno de Ollanta Humala, otra vez esta gráfica del 2011 al 2016 de la tasa de desempleo, la PEA, y vemos en este caso el comentario del economista Jorge González Izquierdo, donde nos menciona que este gobierno disminuyó o fue una desaceleración económica porque la inversión pública y privada disminuyó, ¿no? O sea, el Perú solo se sostenía del consumo público y las exportaciones. A partir de eso, nos menciona esta tasa de desempleo que también se redució considerablemente en el Perú. Aquí vemos los datos ya de manera internacional que todavía seguía una desaceleración económica y eso lo podemos comprobar también igual de esta tabla de la IMF, donde vemos que Japón, en este caso del 2011 al 2006, tenía una tasa negativa, ¿no? Pero igual se fue recuperando después. Igual mencionamos estas asociaciones de libre comercio con los países como Honduras, Tailandia y la Unión Europea. Bien, ya llegando al parte final, vemos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue de 2 años. Igual se ve esta gráfica donde el desempleo ya en el mundo, en este caso ya fue reduciéndose esta tasa. Y nos menciona en este caso también Carlos Parodi, en este caso, que el gobierno de PPK no se pudo reactivar la economía económica, no fue capaz de dinamizar la inversión privada y el consumo privado. A partir de ello, vemos también que se desarrollaron el APEC y en relación al desempleo vemos que en su gobierno aumentó en este caso el empleo informal, ¿no? Considerablemente respecto al empleo formal, que también había prometido eso. Finalmente entramos al gobierno ya de Martín Vizcarra, que fue de 2 años. Tenemos a Ricardo Márquez, en este caso, que es el presidente de la CNI, que nos menciona que en este gobierno también como un pronóstico de que la economía también iba a bajar el 12%, ¿no? Por las medidas y también por esta tensión del Perú donde querían, se produce la vacancia del presidente, ¿no? Bien, finalmente eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bien. Primero quiero felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo. Lo han recopilado, lo han investigado, lo han leído. Su nota va a ser 20, pero voy a hacer preguntas y si quiere el otro grupo participar haciéndole preguntas a este grupo, bienvenido será. Entonces, por cada comentario desacertado, les bajaré 1 punto. A lo más, para no romper el esquema de paridad, tendrían 18. Pero vamos a comer. Su trabajo está muy bien. Falta algo como siempre, pero vamos a empezar por lo primero. ¿Está bien? El otro grupo desea preguntarle a este grupo alguna pregunta. Entonces, todo es incentivo y todo es competencia. Si el otro grupo le pregunta y hay una mala respuesta, entonces uno sube y otro baja. Y así vamos a estar, porque somos 12. En realidad la información es importantísima y ahí podemos hablar 4 horas de un seminario, tranquilamente. Bien, espero 30 segundos para que el otro grupo le haga alguna pregunta a este grupo. 30 segundos, va.
Bien, no hay preguntas. Entonces yo voy a comenzar. ¿Puedes poner el primer cuadro, por favor? El primer cuadro. El primero. Ese. La pregunta ahí. ¿Cuál es el análisis potencial del curso, ¿no? Potencial del curso, y cómo se entienden esos tres conceptos? ¿Alguien me puede explicar? Sí, Profesor, ¿Ya? adelante, James. Yes. bueno, mi primera, no sé de grupo, pero mi primera, Perdón, ¿usted no es del grupo? no, no sé de grupo, perdón, era solo para el grupo, ¿no? Ya, a ver, Sí, pero no, perdón, si el grupo el otro lo permite, sí, pero, encantado. pero antes quisiéramos responder nosotros, pues, ¿no? ¿Perdón? Antes quisiéramos responder nosotros. Ah, ya. Y después entra el comentario del alumno que habló primero, porque también tiene derecho. Ya, listo. Espero, escucho. Claro, bueno, en este caso, viendo los aspectos macroeconómicos, primero de que ha sido bastante fluctuante, ¿no? Lo que vemos, las variables económicas. Ahora, sabemos que el PBI, con respecto al PBI, como ya sabemos, ¿no? Entonces acá tiene que ver, cuando hacemos el cálculo del PBI, está en cuenta lo que son las aportaciones, lo que son de igual manera los gastos, ¿no? Entonces, si el PBI está creciendo poco, está creciendo a un nivel mínimo, 2%, 1%, no va a generar inversión, significa de que no hay inversiones, correcto, en el Perú. Al no haber inversiones, entonces no se va a generar más puestos de trabajo. Entonces, los que el siguiente año, los que se incorporan a trabajar, no van a encontrar trabajo. Entonces, por eso está relacionado. Si el PBI no crece, entonces la tasa de desempleo va a aumentar, ¿correcto? Ahora, con respecto a la inflación, de igual manera, ¿no? Recordemos que la inflación se ubica o la calcula de acuerdo al índice de precios teniendo un año, teniendo la base de un año anterior. Entonces, vemos que de igual manera, eso de igual manera está relacionado, ¿no? Si ven los aspectos macroeconómicos del Perú, fiscalmente sólido, generalmente estable, no ayuda este crecimiento mínimo del PBI, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Y esto realmente acarrea y tiene consecuencias tanto en inflación como en desempleo. Como dijimos, de igual manera, el Perú se está dirigiendo a una estanflación, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Debido a eso, ¿no? Y aparte también hay factores internos y hay factores externos o exógenos también, ¿no? Como la guerra en Ucrania, como las diferentes, el alto precio de los commodities, de igual manera, de los combustibles, de igual manera, ¿no? Entonces, eso sería un poco para darle un poco de lo que es el marco general, ¿no? En cuanto a estas tres variables macroeconómicas. Creo que mi compañero desea de igual manera aportar. A ver, Bueno, comentando un poco más, tal vez haciendo un poco de crítica, porque si es que nosotros, por lo que hemos visto, pues las gráficas de cómo tienen el comportamiento de estos indicadores, si nos damos cuenta, son gráficas que ni siquiera presentan un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vemos que la gráfica un poco sube, luego baja, baja mucho, sube mucho, y entonces nos damos cuenta que no hay un comportamiento como, por lo que he visto, gráficas de PBI en los últimos años de otros países, tiene un comportamiento exponencial. Por ejemplo, el PBI de Estados Unidos en los últimos años tiene una gráfica generalmente exponencial, ¿no? Entonces, hay algo que recalcar que necesitamos tener una mejor gestión, ¿no? Porque, sinceramente, para tener una gráfica de PBI de variación de esa forma, eh, y en general de los otros indicadores también, generalmente nos está indicando que estamos yendo un poco mal, ¿no? Por lo general deberíamos tener una gráfica, no lo sé, de PBI exponencial creciente, ¿no? Del desempleo decreciente, ¿no? Y más o menos acotar un poco eso, ¿no? ya. Bien. El otro señor que decía Profesor, intervenir,
Sí, Profesor, yo también quiero intervenir. Bueno, hay que recordar que también para estas gráficas se toman condiciones reales, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, en el caso de 2009 fue una crisis económica y eso no se pudo o sea, no se pudo predecir al 100% y, por ejemplo, no vamos a tener esas gráficas que, como dice mi compañero, que siempre van a ser de subida o de un exponencial creciente. Siempre va a haber condiciones reales que van a impedir esa predicción, esa predictibilidad del 100%. Y también el COVID tampoco fue predecido y observamos que la tasa de desempleo aumentó y el crecimiento no disminuyó abruptamente. Ese sería mi comentario. bien. Sí, antes solamente para complementar, soy del grupo, mismo grupo, entonces la inflación de igual manera, como vemos, ¿no? No es alta, ¿no? Y eso de igual manera es a nivel mundial lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, la inflación de igual manera, ese indicador está bastante relacionado de igual manera con la coyuntura mundial, ¿no? Entonces los altos precios de los commodities como el petróleo, el maíz, el trigo, como los fletes, debido a los problemas de oferta del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Han afectado a la mayoría de las economías de igual manera, ¿no? En especial a los países en desarrollo como nosotros, ¿no? Entonces, podemos indicar que los indicadores de empleo y crecimiento del producto en el Perú, si bien se está recuperando, bueno, pero en ese caso, superando los índices de la pandemia, de la prepandemia, disculpe, digamos, el sentido empresarial, lo que usted mismo nos ha explicado eso, ¿no? Hay bajas expectativas, ¿no? En tema político, en el cambio de la constitución, entonces, no hay un entorno económico, ¿no? Que pueda decir al empresario para que pueda invertir. Si no hay inversiones, como le hemos dicho, ¿no? En el grupo, no va a haber crecimiento. Si no hay inversiones, no va a haber empleo, ¿no? Si crecemos poco, no se va a generar más puestos de trabajo. Los capitales van a irse del país y eso realmente no va a afectar a todos, ¿no? En ese caso, debemos priorizar lo que es la confianza, ¿no? De estos actores privados, debemos darle cierta tranquilidad, ¿no? A los inversionistas, ¿no? Para que mejore la inversión privada, ¿no? Y crear puestos de trabajo. Así únicamente se va a poder generar bienestar al ciudadano, ¿no? En el corto y mediano plazo, ¿no? Y esquivar esta inflación, ¿no? Que en muchos países ya se está dando, ¿no? Bien. ¿Alguien más desea intervenir de este grupo o del otro grupo? ¿Ya intervino el señor del otro grupo? Sí, profesor. Ya. Bien. La misma pregunta, pero con otro texto. ¿La teoría macroeconómica se cumple en ese gráfico? ¿Sí o no? A ver. Ya tienen 15 segundos, tienen 20 segundos. Han trabajado bien, han En este leído caso, bien. no se cumple, profesor. ¿Por qué no se cumple? Bueno, en este caso, eh, como vemos, ¿no? Si bien ha habido acá la tasa anual de crecimiento del PBI, ¿no? En la línea azul ha aumentado, Escoge el año que tú quieras. correcto. Supongamos en el 2009, ¿no? 2009 al 2011, al 2010, ¿no? Ya, 2009-2010. Ya, Vemos ahí un repunte del PBI, ¿no? ya. Correcto. No obstante, la tasa de desempleo, ¿cómo la vemos? Que la línea ploma ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿Y qué te dice la teoría? claro, la teoría me dice de que el crecimiento del PBI debería generar, ¿no? Más puestos de empleo, disminuir esto. Eso es lo que te dice. ¿Y qué te dice con respecto a la inflación?
Con respecto a la inflación que se debería disminuir, no mantener constante, ¿no? Ujú. El índice de precios en este caso, bueno, como vemos el índice de precios, debería haber en este caso, mantenerse más que todo, ¿no? Permanecer estable, ¿no? Ya que ahí, de cierta manera, la economía se está dinamizando, ¿no? Por el PBI, por el crecimiento, por las inversiones. No obstante, acá vemos que ocurre algo diferente. Bien, bien, bien. Bueno, en realidad he entendido poco, pero los chispazos que da un compañero y usted que está hablando están por ahí. La respuesta es la siguiente. Cuando el PBI aumenta, el desempleo tiene que disminuir. Si se cumple, la teoría acertó. Si no se cumple, la teoría no acertó, como lo mencionas ahí, ¿no? Crece el PBI y el desempleo, en vez de disminuir, aumenta, ¿no? Aumenta. En algunos años, el desempleo en vez de disminuir, aumenta, o sea, no se cumple. En el otro caso, cuando aumenta el crecimiento, el PBI, la inflación tiene que disminuir, y en el 2009 y 2010 aumenta. Son directamente proporcional. Ese es el concepto de la demanda agregada. Como la demanda agregada es una pendiente negativa, es inversamente proporcional, ahí está rompiendo la pendiente. Entonces, en algunos momentos, como esta es ciencia económica y esta no es una ciencia exacta, sino una inexacta, puede suceder. Pero lo que tiene que suceder al final es el bienestar de la familia. Los que gobiernan son el presidente, el premier y el ministro de Economía. Esos tres personajes deciden en nuestra mesa que comemos todos los días si estamos bien o estamos mal. Ellos son los que deciden. Ahora, el poder adquisitivo viene inherente. Si ganas más, si ganas menos, si ganas intermedio. Ya, eso depende. Entonces, en realidad, a veces se cumple y a veces no se cumple. Tú escoges cualquier año. A ver, cuando sube el crecimiento, el desempleo baja, el 2001, 2002. A ver, aumenta, correcto. ¿Y qué pasa con la inflación? La demanda agregada. En vez de caer la inflación, aumenta. Como es una ciencia inexacta, eso puede suceder. En este caso, eso sucede. Eso sería la opinión, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿qué significa el cero en el segundo cuadro? En el segundo cuadro. En el segundo cuadro, ahí. ¿Qué significa el 0,39, el 1,49, el 0,62, el 1,5, el 2,35, el 2,1? Ya está bien marcado ahí. ¿Qué significa en el análisis global, general de este país? Ya lo dijo el compañero que puso, pero no se dio cuenta. Yo percibí que no se dio cuenta. Pero ya lo dijo, pero a ver, que me lo diga de nuevo. A ver si lo entendió. ¿Qué significa el 1,49, el 0,62, el 1,5, el 2,31, el 2,35? ¿Qué significa? En ese caso, es la variación porcentual del PBI. ¿Mm? Es la variación porcentual. Bien. Esos números que están pintados y que a cada bloque le ponen las crisis, ¿no? Que es porque han crecido a ese número, menos 0,39, 1,49, es porque la pobreza va a aumentar. El PBI promedio tiene que crecer, porque ahí lo están viendo, tiene que crecer encima del 4%. García es un hombre de suerte. Mira,
García nos metió a la hiperinflación y ahora García se dispara encima de 5, 7, 8%. García redució la pobreza. Ollanta, mala suerte. Se estancó y la dejó ahí, no aumentó en reducir la pobreza. Entonces, la idea es que cuando el PBI crece encima de 4, la pobreza se reduce. ¿Qué significa? Que el próximo año y el 2024, si vamos a crecer a ese 1.5, ponle 1.5, la pobreza se va a mantener o tal vez va a aumentar. Y eso es en contra del país. Porque tú no vas a vivir, tú tienes y lo de al frente no tiene. Esa es una bomba de tiempo. Mira, en hecho real, en Brasil, en esta acera están los grandes edificios y La Plata, y al frente están las favelas. ¿Cómo hacen esos edificios para convivir con la familia? Les dan trabajo. Les dan trabajo. Pueden ser miles. Y le dan trabajo de todo. Y hasta para mirar un perro le dan trabajo. ¿No? Le lava la ropa. Por eso que ahí las lavadoras poco compran, porque hay mano de obra que lava mucho mejor y más barato. ¿No? Y le ahorran agua, le ahorran combustión, le ahorran todo. Le dan lavacarros, lava la ropa, seguridad, protégeme a mis hijos. Una parte de sus riquezas se la derivan, o sea, generan un empleo falso, pero bueno, lo de la favela vive así. Nosotros no queremos llegar a eso. Ellos son de una sola raza. Nosotros somos de 3 razas. Y yo no sé pues, si me entenderé con un señor de la selva o un señor de la sierra. Bueno, a pesar que mi mamá es serrana también, no sé pues, si me entenderé, ¿no? Es diferente. Y ya tú lo estás viviendo ahorita en este gobierno. Bien, entonces quiero que sepan que cuando están en esos números negros, si no superan el 4, aumenta la pobreza. Bien, Claro, como usted dice, profesor, ¿no? Realmente lo que nos sostiene es las exportaciones minerales, ¿no? Las actividades mineras, ¿no? Y si esto no hubiera, si no estuviéramos, el PBI se soporta o se apoya en base a esto, ¿no? No quiero imaginar de que baje el precio del cobre, los metales, ¿no? Entonces, realmente, como usted dice, ¿no? Debemos crecer más, debemos fomentar esto sobre todo, ¿no? Que haya una prosperidad compartida, ¿no? Para los ciudadanos y que se pueda sentir, ¿no? Se pueda sentir porque uno se da cuenta cuando va al mercado, cómo se siente el ambiente, ¿no? Con las personas con las que converso, ¿no? etcétera, ¿no? Bueno, pero no entiende lógica que la premier Mirta, no sé qué, Mirta Vázquez, no sé si es el nombre de la señora, cerró las mineras. O sea, no. ¿Qué quería Verónica Mendoza? Que el pueblo estalle. El pueblo no estalló, pues, ¿no? Fallaron. Así como Bin Laden falló al bajarse de las torres y le costó a toda su generación. Los americanos no han matado solamente a él, han matado a toda su generación. Bueno, eso no está escrito, pero alguien habla siempre, ¿no? Entonces, toda su generación está bajo tierra ya. Hay que extirpar esas familias. Entonces, bueno, acá no vamos a llegar a tanto eso, ¿no? Porque la idea era esa, que el pueblo se levante, ¿no? La Constitución no funcionó. Parece que no tienen las ideas claras. Las ideas, la profundidad del marxismo todavía no lo han entendido ellos. Entonces, ahí hay un grave problema. Entonces, si este país vive las mineras, ¿para qué cierran las mineras? ¿Para qué cierran las bambas, todos lo que nos dan nuestros impuestos? Ya escribieron que si siguen así las mineras y no funcionan, a julio del 2023 no va a haber plata para pagar mi salario. Ya nos quedan nomás 11 meses, a julio del próximo año. Dato Julio de del cierre, 23. profesor, dato de cierre de las mineras es que con esto se estaría afectando a 54.000 empleos de los peruanos. Imagínate, 54.000.
La señora no ha tomado, la Verónica Mendoza no ha tomado la mínima, no se ha puesto en el pellejo de uno de ellos. Verónica Mendoza es terrateniente, por si acaso. Tiene hectáreas para regalar hectáreas de terreno. Entonces ella, ¿por qué no lo regala, pues, si es de izquierda? Que regale a todos los que necesitan sembrar, ¿no? ¿Por qué no lo regala? Averigua cuántas hectáreas tiene en el campo, cuánto cosecha. ¿Por qué no No la sabía regala? ese dato, no sabía ese dato que tenía frente sierras. Es terrateniente. Mm. El siguiente cuadro. Ya, el siguiente, la inflación. Ahí está. ¿Qué significa la inflación de un dígito? ¿Cómo se llama eso? Ese concepto. A ver, Profesor, ¿puedo repetir la pregunta? No la escuché bien. ¿qué significa la inflación de un dígito? El más bajo es 1.1 y el más alto es 0.7. Perdón, el más bajo es 1.1 y el más alto es 6.7. Ese es el rango que nos hemos movido, ¿no? Durante más de 20 años, ¿no? Ese es el rango. ¿Pero qué significa? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se define? Ya, bueno, en el aspecto de la inflación, pasando el uno quiere decir que, o sea, trata de, ¿cómo lo explico? Eh, Pasando el uno, el precio ya comienza a elevarse, ¿no? O sea, ya no es su precio normal de lo que debería estar, ¿no? Por ejemplo, en el 6.43 ya aumentó 6 veces un 6% el valor que debe tener un producto, ¿no? Y en el 1%, en el 1.1% es el valor, ¿no? que aumentó, o sea, el producto de lo que debería estar, ¿no? Y también la inflación define también la devaluación de la moneda, ¿no? De la cual se tome, sea dólar, soles, pesos, así. Claro, como dice mi compañero, estamos hablando de una inflación moderada, ¿no? Si estamos hablando de una menos del 10% es una inflación moderada. Si ya supera es una inflación galopante, ¿no? Por ahí va la respuesta. Una inflación moderada sería, ¿no? Se llama inflación rectante, Ah, restante moderada, sí, correcto. rectante, no moderada. Pero por ahí va, ¿no? Rectante. ¿Por qué? Porque se mueve entre 0 y un dígito, 0,9, entre 0 y 9. Entonces, ¿cuál es Sí, la idea de este modelo? La idea que cuando salieron con el modelo neoliberal, que lo hicieron profusamente para controlar esta variable, cuando lo aplicaron todo el mundo tuvo esa inflación. Por eso es que ves, cuando alguien presentó más adelante el cuadro de inflación a nivel sudamericano, todos estaban en un dígito, a excepción de Argentina y Venezuela. Pregúntate por qué no está Argentina y Venezuela. Porque se movieron de 0 a 10 y Argentina tiene 50 y Venezuela tiene 110. Ya no están en el cuadro, ¿no? Digo yo que por eso no, sino que esas son inflaciones ya galopantes, porque todos están con inflación rectante. La inflación da seguridad a la familia. La inflación rectante da seguridad a la familia. Esperemos que, y si tú observas el cuadro que presentaron más adelante, el Velarde es el mejor que ha controlado la inflación en los últimos periodos. O sea, es el mejor en el Banco Central que el argentino, que el chileno, que el colombiano, que el uruguayo, es el mejor. O sea, que ese señor lo votas, ya dijeron, lo llaman y lo ponen a trabajar en otro país, ¿no? Bien, es esta inflación. es cuando, claro, es cuando hay un poco crecimiento del PBI respecto a esta inflación, los precios continúan subiendo, ¿no? Los costos suben del país y bueno, al haber poco crecimiento, en ese caso no se crece a la velocidad que debiera en un país pobre, ¿no? Entonces,
eso genera, bueno, pero sube la inflación, pero hay inflación, ¿no? Y sube la inflación. Entonces, aquí estamos hablando de una estanflación anual, ¿no? Ya que si bien está creciendo mínimo, ¿no? Como le decía, pero los precios, el índice de precios está subiendo, ¿no? Entonces la inflación sube. Entonces, los precios están subiendo mucho más rápido, ¿no? Y eso es lo que está generando lo que es esta inflación. Esta inflación, bien. Esta inflación es la caída del PBI y el aumento de la inflación. La pregunta es, ¿vamos camino a una inflación o no? Sí, ¿Vamos camino o no? sí, Vamos camino a una inflación, sí. ¿no? O sea que si tú votaste por el lapicito, ya lamentate, porque te va a golpear con fuerza. Te va a golpear con fuerza. Bueno, lo que tenemos, como vuelvo a repetir, 10, 12 salarios, o 7 salarios, o 5 salarios, ellos el golpe va a ser suavecito, nomás va a ser una caricia. Pero aquellos que ganan 2 salarios, un salario, a ellos le van a meter un semejante queche que lo van a poner nocao. Pero, o sea, pero y si yo quería viajar, quería hacer una pasantía en Estados Unidos, ahí también las economías también va a afectar, ¿no? Porque también veo que la inflación también se va a Estados Unidos, bueno, recesión, ¿no? Entonces, en Europa, de igual manera, se proyecta que también. ¿Qué país estaría libre? Mire, A nivel mundial va a afectar a todos. mira, y ya dijeron, la desaceleración iba a ser 8 puntos, el crecimiento de este año, según lo proyectado, iba a ser 8.1. Ya escribieron en el comercio, en el artículo más solvente de un periódico, el editorial. La desaceleración va a caer de 8 a 6.2. La inflación va a aumentar. Es a nivel mundial. Ahora, a nivel de cada continente tiene su inflación y su PBI y su desempleo. Eso va a aumentar y el PBI va a caer. O sea, lo que habían escrito en enero, ya lo borraron y ahora lo han cambiado, porque eso está demostrando el mundo. Entonces, va a ser pernicioso para nosotros, pero tenemos que protegernos de una u otra manera, de una u otra manera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos, si hay esta inflación es un trimestre, medio trimestre, o sea, un mes y medio, porque al instante lo mejoran. Tratan de eliminar ese concepto para estar con la economía normal. Eso es lo que sucede. O sea, tú me dices, yo me quiero hacer una pasantía en Estados Unidos, está bien, pues ellos te pagan todo, te dan todo, punto. Tú no tienes problema. Los becados en otra parte del mundo no tienen problema. Aquí viene lo de San Salvador a la agraria, ganan 10 salarios básicos. 10 salarios básicos. Yo cuando estuve en Brasil ganaba $4,000 mensual, cuando aquí ganaba 800 soles, en el 90. Ahora, ¿cuánto costará pagar los brasileños por doctorado? 8,000, 10,000, ¿no? Son salarios básicos. Todo está en función de los salarios básicos. Entonces, ¿qué salarios básicos para un salvadoreño en la área? Pues es un montón, ¿no? Son $3,000. $3,500. ¿Te das cuenta? O sea, siempre cuando deseen estudiar, tienen que ser becados. Becados. Que alguien subvencione. Que hay en el mercado, hay bastantes becas. Solamente tienes que cumplir los requisitos. Pero aquí, profesor, ayer estaba buscando la página de Pronavet, te pasan, haces clic, te pasan a otra página, como que si trataran de poder, bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Como si trataran de poder que te canses, ¿no? Al estar buscando la información. Solamente encontré becas actualmente, ¿no? Para la India, Japón y Taiwán, pero Mira, sí, ¿tú has ido a la embajada de Japón? No. Anda a la embajada de Japón, te piden inglés hasta por los codos, y ahí directamente ves la beca. O ándate a la embajada de Brasil, ahí directamente ves la beca. O ándate a la de Tailandia, que yo no conozco, ¿no?
Y si te vas a la de Corea del Sur, sería interesante. Ahí directamente ves, postulas, si te aceptan, si no, bueno, a la próxima. Porque Directamente, sí. eso de Pronavec, como tú dices, ya me dijo también otro chico de otra universidad privada, ese es un bamboleo, dijo, ¿no? Cambian. Pero es ir personalmente. Las becas son personales, ¿no? Si te vas a la de Londres, en Londres se encuentra pues con 8 universidades que dan becas. Y para postular a Oxford tiene que sacar 20 pesos 19, ¿no? Y que si lo sacas te felicito. Si no, te vas bajando. El Anderson, el congresista, estudió en la London School. No es la universidad lo máximo, pero es la London School de Londres, ¿no? O sea, ahí con 13, 14 ya pasas, ¿no? Ingresas y estudias. Es diferente al 19. De todas maneras sigue siendo lo otro, ¿no? Eso es lo que tienen que... Y las becas tienen que ser completas. Desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y te la dan. Porque eso es un convenio a nivel mundial de todos los países. No digo que los de Centroamérica se vienen a la gran a estudiar. ¿Tú has visto algún colorado, algún gringo en la uni que viene? Sí, en física, en la facultad de física, no, la que está juntito. La facultad de física, la de ciencia. Ya. Ahí hay 2 gringos que están estudiando el doctorado de la uni en ciencia. Entonces, cuando hay extranjeros, los profesores tienen que esforzarse más. Y los profesores tienen que ser de verdad. No va a ser pues uno que ha tenido un doctorado en la Villarreal. No, discúlpame, o en la Vallejo, discúlpame, no. Tiene que ser uno como el doctor Reina, que estudió en Francia. Como el otro doctor, el de lentes, que estudió en Alemania. Esos son los que enseñan, ¿no? Entonces, han estudiado ya, tienen material para enseñar. Bien. Bueno, ya la estaflación. Una pregunta. La tasa de desempleo. ¿Cuánto es el promedio, ya que ustedes han revisado? Si tú pones el promedio, y creo que ahí lo tienes, igual que yo te dijera, ¿cuánto es el promedio de la inflación del 2001 al 2021? Bueno, tú sumas y divides entre los años y te sale que es 4.2, ¿no? O sea, el país está en el promedio tranquilo. ¿Cuánto sería el desempleo así? Eso que ustedes han puesto en el cuadro, del 2000 al 2020, Víctor Topman ya lo dijo en el año 84, 1984. Cuando yo sustentaba mi tesis de maestría, Víctor Topman ya lo dijo. La inflación en el Perú de aquí a 30 años, promedio, va a fluctuar entre 5 y 9, no más, en un paper que él sacó. Víctor Topman es el director general, fue el director general de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Fue chileno, casada con peruana, ¿no? Y él fue el amo y señor de la OIT aquí durante 20 años. Entonces, él explicó en una conferencia que fuimos en el área, de aquí hasta el 2020 va a ser este rango. Y el tipo acertó. ¿Cómo? Con instrumentos econométricos, ¿no? Con instrumental econométrico, ¿no? Acertó. Y porque acá no tienes un desempleo pues de 25%, de 30%, de 15%, de 12%, a lo más de 10, 11, ¿no? Hasta 12, pero más no. Y pon tu cuadro del desempleo, ahí lo vas a ver. Bien. Otra pregunta. Ya eso ya lo vieron. El per cápita. ¿Cómo entiendes el per cápita? A ver, ponga el per cápita. Creo que es un cuadro más adelante el per cápita. Un momento. Sí. Ya. James, adelántanos.
Ahí hay un ratito, no, un ratito, ahí hay un ratito. Ya. Mire, esa es la inflación por presidentes. Muy bien. Ujú. Ahora, juntito a eso le pones el PBI y el desempleo de cada gobierno. Sí, justamente. Eso es lo que, Ujú, eso es lo que tiene que hacer. ujú. Y eso está en la revista del Fondo Monetario Internacional. El PBI, la inflación desempleo de Toledo. El PBI, la inflación desempleo de García. Entonces, y tú lo pones en este cuadro, y ya con ese cuadro ya puedes hablar un par de horas En de la las cámara, tres bueno, variables. también un cuadro que veía el PBI y todo eso, pero solamente es el gobierno de Humala encontramos. Pero ustedes, como tienen los datos, ojo, una cosa es promedio, que sale con 40% de error, y otra cosa es tasa. Ok. Esto que está aquí es tasa. Lo que está puesto ahí es tasa. Ujú. Esas son tasas, lo que está hoy viendo. Entonces, pero por ahí he visto promedio. Bueno, no hay problema porque la tendencia es la misma, pero más eficientes son las tasas. ¿Está bien? Entonces, esa parte falta nomás, agregar a este trabajo. Inflación, PBI y desempleo de Toledo. Inflación, PBI y desempleo de García. Y así en un solo cuadro y podemos analizar cualquier cantidad de información. Y ahí viene lo que están leyendo ustedes, por qué aumentó, por qué bajó, etcétera, etcétera. Bien, el per cápita. Pasa a la siguiente, James. El desempleo, ahí está, ¿no? Tortomón tenía razón. Ahí, a ver, eso es lo que no, como alguien lo movió rápido, el verde es Brasil, no, perdón, el azul es Chile, ¿no? El primero, $23.507. Es Chile, ¿no? El primero. Sí, profesor, es Chile. Y Argentina está segundo, el moradito es México, el Venezuela es el color, no sé pues, qué Naranja. color es ese, no sé, Naranja, naranja, profesor. gracias. El verde es Brasil, el amarillo es Colombia. Colombia y nosotros estamos últimos. Entonces, si yo te preguntaría, oiga señor, hágame un comentario de, de Chile y Perú, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué responderías? Con Hazme un el PIB comentario. per cápita de Chile tuvo un desarrollo más alto que en toda Latinoamérica. Y el de Perú fue el más bajo. Sí. Sería el resumen que se podría hacer de este cuadro. Ahí Es Perú se encuentra más bajo que cualquier otro país que está en este tabla. En todo desde el periodo del 2000 hasta el 2015. bien. Nada más en esos 16 años. Si alguien quiere intervenir, bienvenido. Mira que aquí, como es una ciencia inexacta, hay muchas cosas que tenemos que sacar y comentar. Brasil, el PBI de Brasil ya es de billones, B de billones. Y el PBI de Chile es de millones, un poquito más arriba que el de Perú. Entonces, si yo te pregunto, oiga señor, hazme un comentario de 23.000 y de 12.000, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está Claro, pasando? con respecto, para complementar la idea de mi compañero, bueno, significaría de que en Chile, ¿no? O sea, hay una mayor, hay un mayor bienestar, una mayor salud, una mayor educación, ¿no? Entonces, eso es lo que debería pasar, ¿no? Si el PBI per cápita es mayor, entonces, obviamente la educación y el desarrollo del país debería ser mayor por la población, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, como usted mismo lo dijo, ¿no? Vemos que en Chile ocurrió lo que es, último,
lo que vimos las huelgas, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Incluso ahora que dio pie a que ingrese un nuevo gobierno, ¿no? De corte izquierda y que ahora está empezando un cambio de constitución. Si bien Chile, el PIB per cápita ha crecido bastante, el PIB ha sido superior, y por la población, pero no obstante, la población se ha mostrado en contra, ¿no? de esta política neoliberal, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea, ¿no? Para poder redondear. Bueno, la respuesta económica sería que Chile produce más bienes y servicios que Perú, y eso lo divide entre la población. Los chilenos son pues 18 millones, nosotros somos 34. Alguien va a decir, no, porque aquí la población es más alta. Entonces mira Brasil, que tiene 200 millones, su PBI, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen más eficiencia, ellos tienen más normatividad en las reglas de juego de la economía que nosotros. Escucha a un chileno cuando venga acá y tú le preguntas algo de economía y te va a responder esto, mira, ustedes tienen todo, lo que no tienen no son las normas, la normatividad, las leyes bien claras. Ellos las tienen claras y son un poco más eficientes. Pero ahorita lo que está pasando en Chile es que en las encuestas ya se han revelado que el 75% no quiere cambio de constitución. Ya lo pusieron contra las cuerdas a Boris. Por supuesto que ese tipo no va a robar porque es millonario, ¿no? Es de familia pudiente. Y ya lo pusieron contra las cuerdas. Entonces, toda su teoría, todo su modelo, todo lo que él había pensado, no va a haber un clinch, va a haber un boxeo ahí que tienen que quedar bien ambas partes. Entonces, Chile está entrando en un entrampamiento que no tiene Congreso, no tiene poder el señor en el Congreso. Entonces, pero como todos ahí son educados, todos los ministros que los nombró un mes antes de que tomara el poder son educados en universidades del mundo, no creo que hagan conflicto. Más bien van a buscar soluciones. Quieras o no, Chile nos lleva 1 metro de ventaja. Aunque no duela, pues, 1 metro de ventaja. De hecho. Y para complementar lo que usted dice, pues por eso hay bastantes capital, inversión chilenas acá en el Perú, ¿no? Y yo realmente, bastantes empresas, ¿no? Yo trabajé en una empresa en la cual el capital era de Entel, pero era un outsourcing de Entel Chile, y realmente se manejaban bien, ¿no? Tenían sus métricas, ellos eran bastante claros, ¿no? Con lo que querían con respecto a los trabajadores, y se manejaban bien, ¿no? Yo veía que sabían las normas, Sí. sabían mejor. Bueno, se han metido hasta en las notarías y los grandes empresas de abogacía. Bueno, yo conozco 2, 3 que son chilenos. Bolívar a mí ahí. No, mi jefe es chileno, no me da permiso. Pero este chileno, cuando jugó Perú con él, no le dio permiso. Ya cuando ganó, ya pues un día ¿no? O sea, como burla, ¿no? Pero el jefe es el jefe, pues, hay que respetar. Entonces, igual que los peruanos están metidos en Chile, los chilenos están metidos en el Perú. Por esa razón no puede haber una guerra bélica, porque los capitales peruanos están allá y los capitales chilenos están acá. Los Brescia, los Romeros están en Chile y los de Chile se han venido acá. Entonces, bajo ninguna circunstancia puede haber una guerra bélica. Eso es una locura, ¿no? Esa es una locura. Bien, miren, interesante el per cápita de estos años, como, bueno, lo importante es que todos han ido creciendo. Chile a mayor velocidad, Argentina también. El que sigue, recuerda que el per cápita, ¿cómo se saca? El Producto Bruto Interno en millones de soles dividido entre la población. Igual per cápita. Y eso es. La foto que sigue, donde está el per cápita, ahí. Eso que era, evolución ha proyectado, 2011-2020. El Fondo Monetario.
Bueno, Venezuela está decaída, ¿no? Coronavirus, Perú, Uruguay, hay otro por ahí, Argentina está por ahí está. Interesante. Brasil, Argentina está abajo. ¿Por qué Argentina en los últimos 20 años se ha venido cayendo? Porque han sido gobiernos de izquierda, han sido gobiernos de izquierda. Y ya se inquistaron ellos ahí, ¿no? Y cuando la derecha quiere penetrar, ya es difícil. Kirchner, Pero León bueno, Fernández, todo eso. los Kirchner, ni hablar, todo es un gran problema para los argentinos. Los argentinos están, La deuda también ha crecido bastante, ¿no? Su deuda. por supuesto, por supuesto. Bien, ya, van a ser entonces el promedio tasas de cada gobierno, PBI, inflación, desempleo. Eso es lo que falta. Y Sí, justamente eso está en proceso, profesor, para terminarlo ya, ya. Agradecerle por su tiempo, agradecerle en ya. a mis compañeros. No, está bien, la información está bien. Lo que pasa es que hay que profundizar más para entender todas estas variables macroeconómicas, ¿no? Estas variables macroeconómicas. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, en la discusión, verdaderamente, de repente yo estoy equivocado. Yo les había puesto mentalmente 20, pero creo que todos los 12 alumnos van a tener 18. Algo que nunca ha sucedido, algo que nunca ha sucedido, pero todos van a tener 18. ¿Está bien? Por los comentarios. Yo me quedo con el segundo trabajo, pero el otro también ha hecho, el empleo lo han hecho en el método francés, ustedes. Y todo el trabajo, el otro grupo, lo ha hecho con el método francés. ¿Cuál es el método francés? Año por año, ¿no? Año por año, año por año. Y eso sirve bastante, ¿no? Michel Heresú, que fue mi profesor francés, decía eso, hacer las tesis. Y para hacer las tesis que ustedes van a seguramente hacer dentro de 3 años, ustedes han trabajado, han leído, han investigado, pero ahora tienen que entender el modelo, hacia arriba, hacia abajo, positivo o negativo, tienen que entender. Entonces, cuando uno hace su tesis, de verdad, así como ustedes han hecho este trabajo, ¿no? Nadie los puede tumbar, nadie. Ni el que sabe más del PBI te puede tumbar. Porque tú lo has hecho de verdad, nadie te puede tumbar, nadie. Entonces, para eso se envían a hacer estos trabajos, ¿no? Ya cuando veo que los trabajos son malos, ya me hago el desentendido, ya pues otro profesor le dirá porque ya no hay tiempo, ¿no? A veces los chicos no entienden. Pero los dos grupos han cumplido. Pero hay que leer, investigar, y lo más importante, entender todo. Entender, nada más. Bien, entonces 18 para Cárdenas, 18 para Flores, 18 para... Oye, ¿qué hago con Vergosa? ¿Alguien conoce a Vergosa? Sí, lo conocemos. Él No, está con Eduardo. Voy a comunicarme con él para ver cuál es el estado de su trabajo. porque él no está en ningún grupo, Sí, ni en el A ni en el B. sí. Ese quedó con Eduardo, ¿no? Supuestamente tenía que trabajar con Eduardo, también que pertenece al salón. De todas maneras, voy a conversar con él. Él le pediría un plazo tal vez para la próxima semana, tal vez. Ya, mira, yo iba a cargar ahorita, pero vamos a esperar hasta el martes. ¿Está bien? El martes me tendrás una respuesta. Sí, sí, voy a comunicarme ahora con Barbosa y con Eduardo para ver si ellos desean presentar. Eh,
Bueno, ¿qué trabajo haría Mergosa? El déficit fiscal y la balanza de pago. Déficit. A ver, el déficit fiscal de los últimos 20 años, ¿no? Así con la metodología de los dos grupos, ya. Ayúdalo a Mergosa porque si le pongo NSP, prácticamente ya estaría fuera, porque el parcial tiene 8. Estaría fuera. Ok. Bien, a ver, sugiérele, conversa, y esta nota la cargamos el martes al finalizar la clase. ¿Ok? Déficit fiscal y balance de pago de los últimos 20 años. Sí, Ok. déficit fiscal y no, Balance. balanza comercial, Balance. balanza comercial, nada más. Ok. Y que salga que lo presente, ya yo lo expongo, o para ponerle una nota decorosa, 12, 14. En realidad no sé, porque no, sobre si le pongo NSP ya no llega a Mergosa. Ya no llega a Mergosa. Con la primera y segunda práctica ya no llegaría. Sería más difícil. Bien. ¿Alguna pregunta? No, está claro todo. May, gracias por su tiempo, gracias por por No, su no. retroalimentación, gracias por su feedback. Ok. Profesor, Entonces, dime. una consulta un poco para hacerla con tiempo. No sé si el formato de la cuarta práctica podrían ser tal vez ejercicios para resolver de una manera tomándolo como una proyección para el examen final, ¿no? Donde Ya, nosotros apliquemos justamente, si mis compañeros están de acuerdo y usted también, entonces no sé si podría tomar ese formato, ¿no? sí, sí. Yo creo que sí. Pero faltaría hacer el déficit fiscal, la balanza comercial y los salarios. Pero no sé pues, si Mergosa podrá hacer, o de repente trabaja, no sé. Faltaría hacer esos 3 temas en ambos grupos, los, los salarios. Los salarios están en el diario La República desde, creo que desde el 2000 o del 90 hasta el 2018. Cómo han ido evolucionando. Ahí hay una hoja en La República. Y ahora, cómo la ubican? Yo no sé qué habilidades tendrán para ubicar esa hoja de La República que salió hace 6 meses, 5 meses. ¿No? ¿Cuándo aumentaron últimos salarios? Ya. Cuando aumentaron salió en una hoja la evolución de los salarios en el país. Ese sería un tema. El segundo tema sería el déficit fiscal, los impuestos menos gastos. Y el tercer tema, la balanza comercial. Unido a eso, los ejercicios que le vamos a dar. Yo les daré la batería de los ejercicios para practicar para el examen. ¿Ok? Ok, profesor. Ya. Entonces, ¿esperamos a Mergosa o a ver, espérate un ratito para ver cuánto tiempo? Hoy ya estamos 7 de julio. El 12 de julio, capítulo 10, el 14, capítulo 11, el 19 de julio ya entra Mergosa y los ejercicios, y el 21 los ejercicios. Ya. Sí, sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. ¿Está bien? Entonces, bien, terminamos con esto. Que se comunique con Mergosa, me informa el martes, si no, entre los 3 grupos, entre los 2 grupos, hacen competencia de los 3 variables y después le doy unos 10 ejercicios para que los desarrolle y me los presenta. Y esos son los que van a venir en el examen. ¿Está bien? Ya, profesor. Está bien, me parece muy bien. Muchas gracias. Está bien. Ya. ¿Alguna objeción de algún alumno o alguna repregunta? No, me parece bien, ¿no? Más bien, de igual manera para el final, si nos puede dar como qué preguntas van a venir para que nos pueda ayudar, qué temas más que todo, especificar las preguntas. Ya. Listo, quedamos así entonces. ¿Ok?
Buen día. Han faltado Mergosa y ¿qué más? Mergosa ha faltado, pero falta. O Mergosa no más ha faltado, ¿no? Bien, nos vemos. Buen día. Ok, buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ah, el trabajo me lo envían, ¿ah? ¿Me escucha? ¿El otro grupo? ¿Me está escuchando el otro grupo? El trabajo me lo envían, ¿ah? Bien. Bien, ahí queda un alumno, no sé quién es. ¿Qué alumno ha quedado ahí? ¿Quién es? Bien.